Vamos a comenzar entonces con una oración. Señor amado, seguimos delante de tu presencia, Padre, esta noche, para darte gracias, Señor, por este día que tú nos permites, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias por estos tiempos, Señor, que tú nos regalas para poder conocerte más, Señor, estos discipulados de primer y segundo nivel, de primer y segundo nivel. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se conecta, Señor, que quiere edificarse, Señor, que quiere crecer en el conocimiento tuyo, Padre. Te doy las gracias por la disposición de sus tiempos, por sus corazones. Te pido, Señor, que esta noche tú puedas usar mi vida para que yo pueda explicar, Señor, para que yo pueda enseñar de tu palabra, Señor, de lo que tú me has dado a mí por gracia. Dejo esta oración delante de ti, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Ya, hermano, hoy ahora se bajaron todos, se apagaron todas las cámaras. Me quedé casi ahí sola con la hermana Sole y el pastor. Ahí la veo, hermana Ángel. Em, bueno, mi hermano, entonces, en honor al tiempo, vamos a comenzar este discipulado de nivel avanzado, entre comillas, ya. Estamos estudiando el libro de Génesis y hoy nos corresponde ver el capítulo 24, Génesis 24. Este libro o este capítulo es un capítulo bastante extenso, ¿ya? Tiene 67 versículos, por lo que vamos a hacer este estudio, bueno, lo vamos a dividir en un par de puntos y vamos a leer aquí las partes más importantes o las que más se le puede extraer en información, ¿ya? Porque si no, vamos a terminar a las 12 de la noche. Así que vamos a partir entonces con este estudio en el nombre del Señor. El título de este estudio es Abraham busca esposa para Isaac. Ya es un tema bastante interesante. Ya este es un tema muy bonito. Acá se pueden aprender muchas cosas de este capítulo. Y vamos a partir entonces recordando que no hace mucho tiempo atrás, ya más o menos unos 3 años, había fallecido la esposa de Abraham. Si usted lo recuerda en el estudio anterior de Génesis 23, con la muerte y la sepultura de Sara. Bueno, ahora vamos a ver pasamos de esta mala noticia que es un fallecimiento, ¿cierto?, a una buena noticia que es un matrimonio. Entonces, vamos a partir leyendo, como les digo, vamos a ir de a poquitito por la cantidad de versículos. Y 24:1 al principio dice así: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que, el que gozaba en todo lo que él tenía: Pon tu mano ahora debajo de mis muslos, y te juraré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Amén. Bueno, vamos a leer hasta ahí, que es el versículo 4. Llegamos hasta el 4. Es curioso porque lo que leemos es un poco contrastado con lo que dice en Génesis 12. No sé si te recuerdan cuando el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, al lugar donde yo te mostraré. Bueno, en este momento Abraham se encuentra en la tierra de Canaán y le está diciendo a un criado suyo que se devuelva al mismo lugar de donde él sale a buscar una esposa para su hijo. Pero antes de adentrarnos un poquito más en este tema en particular, vamos a grandes rasgos a definir más o menos o la importancia que tiene este vínculo que se va a generar ahora, ya tanto en lo que es la realidad de nuestras vidas, un matrimonio, y lo que respecta a la promesa también. Entonces, tenemos que saber que yo acá tomé 2 puntitos o anoté 2 cositas. La primera es que hay decisiones importantes que nosotros tomamos en nuestras vidas, ¿cierto? La primera decisión importante que nosotros tomamos, la más importante de todas, es entregarle nuestra vida a Cristo. O sea, si le entregamos nuestra vida a Cristo o no. Esa yo creo que es sin duda la decisión más importante de nuestras vidas, por sobre cualquier otra. Pero también hay una
decisión importante y es secundaria, digamos ya, pero también es el esposo o la esposa con el que nosotros vamos a estar, ¿ya? Esta decisión es importante. El pastor me mira ahí con, con cara de que me cayó como anillo al dedo el tema. Bueno, esta decisión es muy importante por algunos pequeños puntitos, ¿ya? Lo primero es que nosotros debemos saber que acá se está hablando en un contexto de que hay una promesa, ¿cierto? Que el Señor le había hecho a Abraham. Entonces, cuando hay un matrimonio o hay un vínculo, en este caso, de ese matrimonio, de ese vínculo, va a depender cómo va a venir la generación hacia abajo. Ya, si este matrimonio, además, es un matrimonio en el Señor, va a depender de esto cómo va a ser la crianza tanto de sus hijos, de sus nietos, y todo esto se va a ir traspasando por generaciones. Por lo tanto, es importante esta decisión, ¿ya? Es una decisión muy importante que tomamos en la vida. Y la palabra nos habla del yugo desigual también. Y también nos habla de, de cómo debe ser un matrimonio cristiano, ¿ya? Pero como esto es una introducción, no vamos a hablar de eso porque vamos a ir a la historia. Sí entendiendo que tiene que haber un diseño, que lo habíamos dicho en algún momento, que tiene que ser Dios, ¿cierto? Primer gobernante, posterior viene el hombre, luego la mujer y luego los hijos. Ese es el diseño de Dios. No es de otra manera. Ese es el diseño. Entonces, es importante el hombre de Dios, es importante la mujer de Dios. Entonces, este vínculo o esta petición que le hace Abraham a su siervo, al siervo de más confianza que él tenía, es una decisión que de esto va a depender tanto la descendencia, la promesa está ahí también en juego, va a depender la felicidad de su hijo y muchas otras cosas. Y en base a esto, o habiendo dicho esto, entonces, como les expliqué, este capítulo es bastante largo. Entonces, acá, al leerlo y al estudiarlo, pude detectar, digamos, se pueden ver aquí unas cositas bien claras. Lo primero, la importancia y las cualidades de una novia, que lo vamos a ver basado en este mismo texto. El rol que cumple el siervo en este caso Eleazar, o sea, el hombre que Abraham le dice que vaya a buscar a esta novia, y la respuesta de la novia ante esta petición. ¿Ya? De estas tres maneras, entonces, se pueden ver claras acá en la historia y la vamos a ir como desarrollando. Lo primero, entonces, la importancia y las cualidades de una novia. En este caso estamos hablando de la novia que se le iba a escoger a Isaac, ¿ya? Rebeca por si ustedes no conocían el nombre, pero Rebeca es la esposa de Isaac. Entonces, siguiendo con este texto, vamos a ir a Génesis 24:3 y dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac, ¿ya? O sea, aquí había como una condición. Abraham estaba dando una instrucción, pero él también estaba, bueno, explicando el motivo del por qué lo enviaba hacia otro lado, ¿cierto? Porque él no quería una esposa cananea, pero él también estaba diciendo que tenía que ser de su parentela. Dice que de ahí tenía que tomar una esposa para su hijo. ¿Ya? Y el criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste? ¿Ya? O sea, la pregunta que le hace el siervo es: ¿qué pasa si la mujer no quiere venir? ¿Tengo que mandar a tu hijo para allá? Y Jehová, Dios de y Abraham le dijo: guárdate, en el versículo 6, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó, y acá recuerda la promesa que él había recibido: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, hablando de Canaán. Él enviará su ángel delante de ti, le dice al siervo, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiese venir en pos de ti, y tú traerás de allá, perdón, si no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. ¿Ya? Ahí entonces habían condiciones.
lo primero es saber que él está diciendo con base que no quiere una mujer cananea para su hijo. Recordemos que ahí en Canaán habitaban lo que eran las filisteas, perdón, y las sodomitas, ¿ya? O sea, están totalmente descartadas para ser candidatas como la esposa de su hijo. En este caso estamos hablando de Isaac. Eh, un poquito devolviéndonos en la historia, recordemos que Isaac fue el único hijo que viene desde la promesa, que viene de una mujer estéril, en la que el Señor lo promete de alguna manera, ¿cierto? Que en el fondo era un hijo esperado, lo habíamos visto también en algún capítulo, que Isaac era un hijo amado, era un hijo esperado, un hijo en el que en algún momento también lo vimos que el Señor lo pide en sacrificio, pero el mismo Señor también se provee de un animal para no sacrificar para que Abraham no sacrifique a este niño. Entonces, no es menor el personaje de Isaac, ¿ya? Y así como no es menor el personaje de Isaac, tampoco podía ser menor la esposa que Isaac iba a tener. Tenía que calificar o de alguna manera tenía que ser idónea para Isaac. Entonces, no había posibilidad de que se casara con una filistea o una sodomita, que eran las que habitaban ahí en esa tierra donde en ese momento habitaba Isaac, ¿ya? Tenía que ser una mujer de su linaje, que es lo que Abraham le pide al siervo encarecidamente. A pesar de que en ese lugar donde él iba a ir a buscar a su hija, tampoco estaba exento de encontrar mujeres idólatras. ¿Por qué? Porque recordemos que al otro lado, al otro extremo donde va, es a Babilonia, ¿ya? En la parte de Babilonia. Por lo tanto, allá también había mujeres idólatras, también se adoraban otros dioses, también habían, no se creían Dios. em, pero de todas maneras, acá es claro en decir que vas a ir a mi tierra y a mi parentela, ¿ya? O sea, en más específico no podía ser. No se trataba de la ubicación, sino que se trataba de la parentela. Acá hay un tema. Entonces, eh, ¿por qué Abraham? O no sé si a usted esto le parece curioso, pero al principio uno se pregunta, bueno, y dice al principio que Abraham ya era viejo. Igual uno dice, esta decisión es bastante importante. Yo como mamá, ustedes como papá o mamás también, yo creo que quisieran intervenir, opinar, ver en este caso ustedes, antes que otra persona, ¿cierto? No vamos a mandar a otra persona a decir, bueno, vayan y tráigame una novia o un novio para mi hijo. Pero en este caso, Abraham era de avanzada edad, ¿ya? Era de avanzada edad, eso hay que recordarlo. Pero de todas maneras, Abraham había sido bastante probado. Hemos visto en todos estos estudios de Génesis cómo Abraham ha pasado una secuencia de pruebas, pero así como ha pasado una secuencia de pruebas, también hemos visto cómo el Señor ha respaldado a Abraham, cómo el Señor ha bendecido a Abraham, cómo el Señor ha cumplido promesas que le ha prometido a Abraham, entre una de esas su hijo, ¿cierto? Isaac. Em, y de esta manera podemos ver que Abraham no tiene Abraham no titubea al enviar a su siervo de mayor confianza para que él vaya y traiga a la esposa para su hijo. ¿Por qué motivo? Porque Abraham ya había sido bendecido mucho. Abraham había tenido su esposa, recordemos que Sara ya estaba fallecida, Abraham había sido en todo enriquecido, bendecido, prosperado, ¿cierto? Em, entonces no tenía motivos para no creer en Dios, en el Dios en el que él confiaba. Por eso que un poquito más abajo podemos leer, un un momento, ya, cuando él le dice, en el versículo 7, entonces Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa, ¿cierto? Acá recuerda la promesa y le dice, más abajito, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a un ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Ya? O sea, ahí el Señor, perdón, Abraham está mostrando una clara confianza en Dios, ¿ya? O sea, Abraham manda a este siervo, pero de alguna manera él sabe que Dios va delante de este hombre, sabe y Abraham confía plenamente en que el Señor va a guiar a este varón, ¿ya? A este varón. Entonces, acá se juega bien un rol importante también, que después de todo esto
que Abraham pide, ¿cierto? Que él especifica qué mujer tiene que traer de allá, le dice que Dios va a ir con él. En el versículo 10 podemos ver que el criado toma 10 camellos y dice así, el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Acá, ahí también hay un punto importante, hermanos, dice escogidos de su señor. O sea, este criado iba en representación de Abraham, pero él no iba por sí solo, ¿ya? Aquí hasta los regalos Abraham los había escogido. Él solamente iba como un mensajero, como un portador. Y dice, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en la que salen las doncellas por agua. ¿Ya? Acá, hermano, em, primero para que conozcamos un poquito a este siervo, no sé si ustedes recuerdan en Génesis 15, 2 y 3, ahí no sé si la hermana Ángela me puede ayudar ahí con Génesis 15, 2 y 3. Amén. Amén. ¿Me escucha, Camilita? Sí, sí, Ya. Génesis 15, 1 sí, 2 o y 2 y 3. 3. 2 y 3. Sí, Ya. En el nombre de Jesús. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer? Dijo Eliezer. también, Sí. dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Amén. 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 Gracias, hermana Ángela. Un poquito para ir conociendo a este siervo, ¿ya? Acá el siervo ya llega a este lugar, entonces primero vamos a dar, bueno, antes de dar ahí un datito curioso para que veamos el contexto o todo lo que él avanza para llegar a este lugar, vamos a primero conocer que Eliezer, la misma persona que acaba de leer ahí la hermana Ángela, donde en Génesis 15, 2 y 3, Abraham, cuando el Señor le hace esta promesa, pero su mujer era estéril y él aún no tenía hijo, él piensa que uno de sus esclavos era quien iba a heredar, ¿cierto? Bueno, ahí dice que, y más abajito dice que era un esclavo nacido en su casa. Acá podemos ver que dice que el criado más viejo fue el que envió, y el que tenía mayor confianza. Entonces, eh, tampoco fue al azar a la persona quien envía. Este hombre era un hombre de confianza para Abraham, era un hombre que había nacido en su casa, era un hombre que conocía, ¿cierto?, a su señor, y era una persona que tiene que haber tenido méritos, ¿ya? Yo me recordaba un poco a José cuando veía esto, porque cuando empezamos a leer este capítulo, en una parte dice que este hombre gozaba de todo de su señor, ¿ya? Y yo me recordaba de la historia de José, cuando él también, ¿cierto?, de la cárcel sale, en el fondo él era un servidor, pero él también gozaba de todo esto del palacio y gobernaba también como el segundo gobernante. Entonces, este hombre era importante para Abraham. Y acá podemos ver que este es un siervo que actúa en obediencia, ¿ya? Porque él va a un lugar que tampoco conoce, pero de todas maneras él obedece a su Señor. También vemos a un hombre que clama y pide dirección a Dios, que lo vamos a ver un poquito más abajo del versículo que sigue. Y también vemos que este hombre pide una señal como respuesta, ¿ya? Em, es importante ver estas cosas o ir identificando las características que podemos encontrar en este ciervo. Es un ciervo bastante especial en la forma en la que actúa, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo ahora de a poquito. En el em, para que ustedes más o menos se hagan una idea de la distancia que se recorrió para llegar allá al lugar donde llegó, ¿cierto? A Mesopotamia, es aproximadamente unos 2.000 kilómetros, aproximadamente. ¿Ya? Puede ser un poquito menos, un poquito más, pero más o menos es. Entonces, si usted calcula cuánto es esto en recorridos para que nosotros lo podamos entender, es más o menos como ir de Viña hasta Arica, por ejemplo. ¿Ya? Ustedes saben que esto es un camino bastante largo, o sea, ir de aquí al norte nosotros nos podemos demorar en avión quizás 2 horas, 2 horas y media, pero si nos vamos en un bus, esto se puede tardar entre 20 horas, 25 horas, imagínense en camello.
O sea, fue un largo viaje, fue un largo viaje. No sabemos ahí cuánto fue lo que tardó en llegar, pero eso fue más o menos lo que se recorrió. Entonces, unos 2000 kilómetros para llegar desde donde estaban hasta llegar a la tierra de Arán en este caso. Em, También podemos ver en el versículo 24:10 que el criado entonces en obediencia toma los camellos, ¿cierto? Y emprende este viaje. Pero en el versículo 12, acá hay una oración que hace este siervo, en la que dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. O sea, este hombre está intercediendo por su señor, en este caso por Abraham, pero al mismo tiempo a él se le encomienda un viaje. A él le dicen, anda y trae una esposa para mi hijo. Pero acá hay una intención que sale de este siervo, que es clamar a Dios. Este hombre lo que hace es pide dirección a Dios, ¿ya? Ese punto, hermano, es importante. El hombre pide dirección a Dios. Eh, Dice más abajito, en el 13, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Acá también podemos ver algo, porque este hombre fue a buscar a una mujer, a una esposa, pero él podría haber ido a cualquier parte a buscar una esposa. Él podría haber entrado a la ciudad, él podría haber ido a una plaza de la ciudad, él podría haber ido a algún lugar, a una iglesia, a algún templo, si es que ahí había, ¿cierto? A cualquier parte, pero él lo que hace, va al pozo, a la parte de afuera de la ciudad, donde las doncellas iban a buscar agua. Ahora, en esto igual podemos ver ciertas cosas porque eh, las mujeres que estaban en eso, se podría hablar bien de estas mujeres que iban y buscaban agua, porque eran mujeres que eran diligentes, que estaban ocupadas, que estaban haciendo un oficio, cumpliendo un rol como mujer, ¿cierto? De servicio también. Entonces, él toma esta decisión y va a la fuente donde estas doncellas bajaban por la tarde a cargar agua, ¿ya? Y, en este caso, este hombre se arriesga a que primero va a un lugar y él antes lo comenta también, le dice al Abraham, ¿y qué pasa si esta mujer no quiere venir en pos de mí? ¿Ya? Él se está arriesgando a que una mujer le diga que, o a que llegue con las manos vacías de vuelta, ¿cierto? Porque en el fondo a él se le da esta tarea de ir a buscar una mujer, pero ustedes saben que encontrar esposo o esposa humanamente eh, humanamente es difícil, ¿ya? Hay mucha gente que está en esos procesos y cuando una persona está direccionada sobre todo por el Señor, o es el Señor quien lo hace o no hay nada, ¿ya? Entonces, en este caso, él iba donde había mujeres cananeas, ¿cierto? O sea, perdón, iba a mujeres que no conocían Canaán, o sea, una tierra muy lejana, donde estas mujeres no sabían las costumbres que traían estos hombres, porque recordemos que este siervo no iba solo tampoco, él iba con 10 camellos y además iba con más hombres a su cargo, ¿ya? Y por otro lado, tenía la tarea de traer una mujer o de convencer a una mujer de que fuera a su tierra 2000 kilómetros lejos sin siquiera conocer al novio. Y eso ya es un poco, eh, ya con esto podemos ver muchas más cosas, hermano, porque ¿quién se casa con alguien que no conoce? Por ejemplo, no sé si usted ahí le toman el peso a esta situación. O sea, él está yendo a este lugar, está ahora en este momento parado junto a la fuente de agua, mirando a las doncellas que iban y hacían este servicio, ¿cierto? Pero de ahí a que una cayera en esto, ahí a que, ¿cómo? ¿Cómo era? No había posibilidad si no era direccionado por el Señor. Y recordemos quién era Abraham, también recordemos esta oración que hace este siervo, ¿ya? Entonces, lo primero que o podemos ver también acá, que este hombre no podía confiar en sus habilidades, ¿ya? Punto uno, él no podía confiar en sus habilidades ni en su buen ojo, porque esto iba más allá que tener un buen ojo. Quizás cuánto rato él puede haber estado ahí mirando, ¿cierto? Las mujeres venían, tomaban agua, se iban, ¿cierto? Pero no, es más allá del buen ojo, porque por la apariencia, este hombre no podía hacer la elección o no podía tomar la decisión. Entonces, eh, él no podía confiar en sus habilidades, pero sí podía confiar en el Dios de Abraham. Y acá yo anoté algunos puntitos que fueron los que
de alguna manera podemos ver, porque hay muchos más, pero a través de estos puntos podemos ver en qué Dios confiaba este hombre. ¿Por qué digo este hombre? Porque recordemos que al ser un siervo nacido en su casa, este hombre conocía a su Señor, conocía a Abraham, conocía la travesía que Abraham llevaba, ¿cierto? Viajando ahí por las tierras. eh, Él conocía cómo Dios había prosperado a Abraham, él conocía toda la situación. Entonces, vio o conoció la historia de cómo el Señor lo saca de Ur, ¿cierto? Cómo este hombre Abraham deambula por ahí en una promesa, ¿cierto? Confiando en una promesa, aún él no viéndola, pero aún así este hombre ve cómo el Señor enriquece a Abraham en todo, porque este hombre era muy, muy bendecido, Abraham, lo sabemos. También este hombre fue testigo, presenció cómo el Señor le da un hijo de una mujer estéril. Y esta mujer estéril, desde que la toma, es estéril, ¿ya? No es por la edad que es estéril, sino que esta mujer era estéril, no podía tener hijos. Pero de todas formas, este hombre o este siervo pudo ver eso, presenció esa situación también. Probablemente se tiene que haber sabido sobre el sacrificio de Isaac. De hecho, tampoco se sabe con qué siervo sube Abraham a hacer este sacrificio, pero se dice que él va con unos siervos, ¿ya? Si este era uno de más confianza, probablemente puede haber ido ahí. Y de no ser así, aún así, esto también se tiene que haber sabido, porque todo lo que glorifica a Dios, nosotros lo conocemos, ¿ya? El Señor, en el fondo, lo muestra a través de nuestras vidas. Y por último, también este hombre pudo ver cómo el Señor también honra a su esposa Sara en la sepultura, que fue lo que vimos en la clase pasada, donde lo tratan como un príncipe, ¿cierto? Y todas estas cosas este hombre las veía, entonces yo creo que él estaba maravillado, o sea, él servía a Abraham con, con una expectación, porque el Dios de Abraham, en el fondo nuestro Dios, ¿cierto? Es quien respaldaba a Abraham. Entonces, este hombre al hacer esta oración, él va con dirección, ¿ya? Y él ahí está esperando en la fuente de agua que aparezca alguna mujer. Y podemos leer un poquito más abajo. Entonces, dice lo siguiente, recordemos que habíamos puesto uno de los puntos que este hombre clama dirección, pero también pide una señal, y lo vemos en el versículo 14, que dice así: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en todo esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. ¿Ya? O sea, que acá en el versículo 14 lo que podemos ver es que Isaac, o sea, perdón, Isaac, este hombre, este siervo, ¿cierto? Eliezer, se atreve a pedirle una señal al Señor. O sea, antes le estaba pidiendo dirección en el versículo 12 y ahora en el 14 le está pidiendo una señal, ¿ya? Él quería ver una señal. Y él le está diciendo, o cuál era la señal, que a la mujer que él le dijera que le diera agua o que bajara al cántaro, ¿cierto? Te ruego que yo tengo sed, quiero beber. Esta mujer lo que debía hacer era servirle agua a él, darle de beber a él, pero además le agrega acá a los camellos, ¿ya? O sea, en esto este hombre iba a saber que esa era la mujer, ¿ya? Con esto el Señor le iba a estar confirmando con estas señales que el hombre había pedido. Entonces, em, ¿por qué creen ustedes y esta es una pregunta abierta, ¿por qué creen ustedes que esta es la señal que pide, por ejemplo, y no otra? Estando ahí, imaginémonos acá a este hombre en el pozo mirando cómo vienen y van mujeres con cántaros con agua, ¿ya? Entonces, este hombre, ¿por qué le habrá dicho al Señor esto? Dame esta señal. ¿Qué tenía que ver a lo mejor este hombre en esa mujer con solo pedirle agua para poder decir, bueno, esta es la mujer? ¿Qué creen ustedes, hermano? Cami, Quizás lo menos probable. em, quería Escuché eso. ver seguramente que era una mujer dispuesta, que era humilde, servicial, eso tal vez. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, ahí vamos a... Yo. ¿Qué habló? El Antonio, no escuché lo que dijo. Quizás lo menos probable que se esperaba él, porque si era lo menos probable era como aún más de Dios esperar algo menos probable, porque si pedía algo simple, a lo mejor, no sé, podría, no sé, se me diga que a lo mejor puede ser eso. Ya.
No sé, ¿hay alguien más se le ocurre? Si no, Yo no creo importa. que Bueno. obediencia, Ahí, perdón, no escuché. ¿Qué se escucha? yo creo que porque fue obediente, buscó la obediencia en la mujer quizás. Ya, sí, bueno, han dado buenos puntos, hermano. Sí, uno que es servicio, obediencia, todo. Bueno, yo les quiero contar que, primero que todo, sí, este hombre pide una señal, recordemos que esta va a ser la esposa de Isaac, ¿ya? Y Abraham ya de por sí era un hombre muy generoso y era un hombre hospitalario. No sé si ustedes recuerdan en Génesis 22, cuando él recibe a estos ángeles, la manera en que les sirve, ¿cierto? La manera en que los atiende, y no solamente les sirve y los atiende, sino que además les pide que se queden. Entonces, eh, ellos eran una familia de esta forma. Por lo tanto, claro, acá se podrían ver muchas cosas solo en este servicio que hacía la mujer. Em, Probablemente estaba buscando algún tipo de virtud en ella, pero de todas maneras estaba viendo más allá de lo que sus ojos pudieran ver, ¿ya? Porque ahí igual iba a entrar en algún tipo de diálogo, o sea, ¿me puedes dar agua? Y la mujer tenía que tener una actitud, ir más allá, ¿me entiendes? Decirle, no solamente, bueno, toma tú, sino que además la mujer en señal debía decirle, ofrecerle por su propia cuenta a los camellos, ¿ya? Y acá viene un dato curioso que se los quiero dar, pero no sé si está Marrita. Bueno, igual se los voy a dar al tiro, porque es bien curioso. Lo primero es que un camello sediento, según aquí lo que uno estudia, ¿cierto? Bueno, un camello sediento puede llegar a beber hasta 150 litros de agua en 15 minutos, lo que quiere decir que esto equivalen a 30 galones de agua, lo que bebe un camello sediento. Pero estamos viendo que acá este hombre iba con 10 camellos y se habían pegado un viaje de ir de Viña a Arica, más o menos. ¿Ya? O sea, probablemente hicieron algunas paradas, bueno, uno no sabe esos detalles de la historia, pero ya estaban en el descenso del viaje, o sea, ya estaban ahí como, hasta ahí llegaron. Entonces, lo más probable es que esta mujer haya tenido que llenar más o menos unos 300 galones o unos 1500 de litros de agua para darle de beber a todos esos camellos. Ya es un estimado, hermano, obviamente, porque uno dice un camello sediento te bebe eso, pero siempre es un estimado. Aún así es mucho, ¿ya? Entonces, vean acá cómo tiene que haber estado esta mujer, porque vamos a ver, continúa. En el 15 dice, recuerden que esto fue lo que pide el señal, y en el 15 dice, y aconteció que antes de que acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con un cántaro sobre su hombro. Mire, justo quien llega acá. Y habían dicho en el versículo 4 que va a ir a la tierra ya su parentela, recuérdelo bien. De acá, entonces está describiendo que la mujer que aparece con este cántaro, en el fondo, es familia de Abraham, ¿ya? Ella salía con su cántaro sobre el hombro y la doncella, dice, era de aspecto hermoso, virgen a la que el varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía, ¿ya? Entonces, la mujer había hecho su trabajo, ella estaba llenando su cántaro y se estaba devolviendo. Pero, dice en el 17, entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y en el 19 dice, y cuando acabó de darle de beber al hombre, en este caso, dijo también, para tus camellos sacaré agua, para que estos también acaben de beber. O sea, hermano, aquí la mujer se puso, yo me imagino ahí como loca a correr dándole agua, o atendiendo, sirviendo a este siervo y además a sus camellos, ¿ya? Entonces tiene que haber sido, bueno, muy ágil Rebeca y hasta el momento estaba pasando la prueba de manera exitosa porque eh, recordemos que ella era una mujer, ¿ya? Este siervo iba con varones, con más varones y iba con 10 camellos y ella estaba sola. Acá el personaje principal en este caso o en esta escena se trata de ella, se está visualizando una virtud en ella. El hombre lo que está haciendo es identificar, bueno, sin saber si es ella o no es ella, ¿cierto? Pero ahí dice la palabra en el 15 que él pide esta señal y antes de que acabase de hablar, es aquí que la mujer ya venía, o sea, que ya iba en un buen camino. Para esto quiero que, no sé, mi hermana Sole me puede ayudar con Isaías 65:24 y otra persona, puede ser el Mati,
Salmo 139:4. ¿Me puede repetir el Sí, capítulo, hermana Camila? Isaías 65:24. Uy, qué poquito. Ay. Amén. Ay, ya. Dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Está bien o no? Amén. No, Sí, sí, amén. ¿No era? Sí, sí, ese era. Amén. ¿era ese? Gracias. El Ya, Mati, no amén. sé si tiene el otro. Parece que no. O la hermana Ángela, el 134, perdón, 139:4. Es Salmo Camille, ¿cuál era? 139, Salmo 139:4. Estos dos versículos Amén. son, amén. 139:4, en el nombre de Jesús. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú sabes todo. Amén. Bueno, acá, hermanos, podemos ver también que, como dice en el versículo 15, antes de que él acabase de hablar, el Señor ya le estaba respondiendo. Y acá se puede ver algo más profundo aún, que es que hasta ahora podemos ver que todo ha sido direccionado por el Señor, ¿ya? Todo ha sido direccionado por el Señor, porque el Señor está respondiendo antes de que este hombre termine de hablar. Hasta acá todo el Señor lo ha manejado. ¿Por qué no lo iba a hacer? Si de esto también depende, ¿cierto? La descendencia que sigue. En el capítulo 16, perdón, en el versículo 16, entonces del 16 al 21, perdón, del 16 al 19, al 20, dice que esta mujer, en resumen, porque igual nos va quedando poco tiempo, lo que empieza a hacer entonces, llenar estos cántaros, como habíamos dicho, y ahí ella se empieza a lucir, bueno, inconscientemente, obvio, porque era su acto de servicio el que ella estaba ahí mostrando, su generosidad, su acto de servicio. Había muchas cosas que hasta ese momento se podían apreciar, ¿ya? Y en el versículo 21 dice que este hombre estaba maravillado de ella, o sea, el hombre estaba sintiendo que Dios le estaba respondiendo con esta mujer y callado, o sea, observándola, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y en el 22 dice, y cuando los camellos acabaron de beber, o sea, todo lo que se demoró ahí los camellos en terminar de beber esa agua, dice que el hombre le dio un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban 10, o sea, tenemos 10 ciclos y medio. Ya el ciclo equivale a 11,5 gramos, pero para redondear y hacerlo más sencillo, más o menos le estaban dando unos 120 gramos de joya de oro. ¿Ya? Eso es lo que le estaban dando. Considerando que un anillo de oro así, o bueno, un anillo común en realidad, puede pesar 3 gramos, ya, como puede pesar un poquito más, pero más o menos eso pesa un anillo, unos 3 gramos. Entonces, acá le estaban dando 120 gramos en regalo en oro, ¿cierto? En un pendiente y en brazalete. Y el hombre acá le pregunta algo, en el 23, perdón. ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella le respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y además añadió esta mujer, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. ¿Ya? Ya. Acá voy a explicar algo cortito. Ustedes recuerden que Abraham tenía dos hermanos, que era Harán y el otro era Nacor. Harán había muerto antes que su padre Taré. Entonces quedaba solamente Nacor en este caso. Cuando el Señor pide que se sacrifique a Abraham, no sé si ustedes lo recuerdan, ese estudio lo dio el hermano Antonio, al finalizar, dice, al finalizar ese estudio, ese capítulo, acá, el 22, capítulo 22, al finalizar, no sé si ustedes recuerdan, ahí dice,
que volvió Abraham de este sacrificio que le habían pedido, ¿cierto? Y que a él le llegan las noticias de que su hermano, o Milca y su hermano Nacor, habían dado a luz, o sea, habían tenido hijos, muchos hijos. Eran 12 hijos en total, eran 8 de Milca, 4 de Reuma. Sí. Entonces, en el fondo, lo que se estaba haciendo acá era, Abraham sabía que su hermano tenía una descendencia. Betuel, este hombre que se presenta como el padre de Rebeca, es hijo de Nacor, para que ustedes vayan como entendiendo este contexto. Entonces, cuando Abraham envía que vayan a buscar esposa para su hijo, Abraham ya sabe que hay una descendencia ahí, ¿cierto? Por parte de su hermano Nacor. En este caso, Rebeca pasaría a ser nieta de Nacor. Y acá vamos entonces. Entonces, además, esta mujer lo que muestra acá en este momento es que ella tiene no solamente este servicio y esta disposición, sino que también le ofrece un lugar, ¿cierto? Le ofrece un lugar para que ellos se hospeden. Y acá, hermano, dice en el 26 que el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Todo esto en resumidas cuentas, o sea, tiene un viaje exitoso, llega a un lugar, ve a la mujer, el Señor lo direcciona, ve esta virtud en ella, y además la mujer se presenta y le dice que es pariente de Abraham. Entonces este hombre en el versículo 26 lo que hace es arrodillarse, bueno, se inclina y él adora a Jehová, ¿ya? Porque él había tenido una respuesta ya de parte del Señor. Entonces, para ir terminando, y esto lo voy a hacer ahí más cortito por el tiempo, ya, pero para no quedar, porque es tan poquito que para que no quedemos con esta idea. Pudimos ver que hasta este momento este siervo, bueno, direccionado, tuvo éxito, ¿ya? Más adelante, en el 28 dice que la doncella corre y le hace saber a la casa de su madre todas estas cosas. Ella tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió hacia afuera a la fuente donde estaba este hombre con todos los camellos y lo otro, el resto de criados, ¿ya? Entonces, en el 31 le dice, y dijo, ven bendito de Jehová. Esto le dice el hermano a este siervo. ¿Por qué estás afuera? He preparado la casa y lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. ¿Ya? En esta parte que viene, hermano, en el versículo del 34 al 48, no lo voy a leer. ¿Por qué motivo? Porque lo que hace este hombre, este siervo, es repetir lo mismo que dice en el versículo 24, 14. ¿Ya? Se lo voy a resumir. En el fondo lo que cuenta acá este hombre, este siervo llega a la casa y le cuenta a la familia, antes de que le sirvan comida, antes de todo esto, el hombre le dice a ellos que tiene que contarles cuál es el propósito, o sea, por qué está ahí. Él se presenta, dice que es siervo de Abraham, dice que él viene a buscar esposa para Isaac, que Abraham es rico en todo. Entonces lo que él hace es ahí un resumen de todo lo que ocurre. Incluso le narra las señales que él le pide al Señor y que el Señor le responde. O sea, que hay como que se repite la historia nuevamente porque se repite por completo, ¿ya? Se puede leer lo mismo que en el principio. Pero este hombre se presenta, y dato curioso, este fue el discurso más extenso de un esclavo en el Antiguo Testamento también, para que ustedes ahí lo tengan como presente, donde este hombre dice 238 palabras en hebreo. O sea, es un discurso bastante largo para que después ustedes con más tiempo lo puedan leer desde el 34 al 48. Y acá, para terminar, viene la respuesta de esta novia, ¿ya? La respuesta a esta invitación. Vamos a saltarnos del 24 al 57. Después de que ellos ya comieron, ¿cierto? Este hombre se presenta, después de que les cuenta toda esta travesía, después de que ellos ven a su hermana con esta joya, ¿cierto? Y todo, y saben que vienen por una esposa, dicen en el 57, ellos respondieron entonces, bueno, llamemos a la doncella y preguntémosle. ¿Qué le iban a preguntar? Si ella se quería ir con este hombre, ¿cierto? Con este siervo Eliezer. Y en el 58 entonces le dice, ¿irás tú con este varón? Y acá, hermano, la respuesta innata de esta mujer que les dice, sí, iré. ¿Ya?
Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham con sus hombres. En el 60, y bendijeron a Rebeca y dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares. Hermano, acá podemos ver un par de cosas también para ir finalizando. Primero, recordemos que Rebeca no conocía al novio, ¿ya? Eso, punto uno. No conocía la tierra a la donde ella tenía que ir. Tampoco conocía a los visitantes, ¿ya? Ellos llevaban ahí apenas un momento, entonces tampoco los conocía del todo, para nada. Pero sin pensarlo, ella responde y dice que sí se va con ellos, donde sabiendo que su vida, perdón, iba a cambiar por completo, 100%, o sea, iba a ir a una ciudad extraña, esta mujer se iba a ir a un lugar donde no conocía, iba a dejar a sus parientes. En el fondo, lo que se le estaba pidiendo a ella era que hiciera lo mismo que hizo Abraham en un principio, en el capítulo 12. Ella tenía que dejar su tierra y tenía que dejar su parentela para ir en pos de este novio que ella no conocía, ya que es Isaac. Em, Esto lo que significaba que esta mujer salía de su zona de confort, por así decirlo, y dejaba a su familia atrás. También pensemos que esta mujer era menor en edad, por lo tanto, este acto que ella tuvo de responder rápidamente que sí va, em, sin pensarlo, entonces muestra aquí, bueno, con todo esto contado, ¿cierto? De manera breve, podemos ver cómo el Señor dirige todas las cosas, cómo finalmente este hombre o este siervo llega a la mujer indicada. Este hombre logra llegar a la ciudad indicada, al lugar indicado, hermanos, porque justo en ese momento esa mujer bajó a buscar ese cántaro de agua. Y además de eso, se, mm, se puede ver cómo esta mujer cumplía con todo esto que ni siquiera este hombre sabía, porque esto era direccionado por el Señor. Y al mismo tiempo se le presenta a la familia dice que sí, queda encantada, le da la opción también a la mujer de decidir, porque le preguntan a ella si quiere ir. Ya no, en estos tiempos también, bueno, si bien se preguntaba en este pueblo judío la opinión de alguna manera respecto a lo que es matrimonio, pero sabemos también que quienes mandaban en ese caso son los padres, entonces, pero a ella le dan esta posibilidad de decidir y ver si ella quería ir o no. Y esta mujer rápidamente dice que sí se va, por lo que ella está dispuesta a dejarlo todo por ir a esta tierra, ¿cierto? En la donde el Señor había en su momento hecho esta promesa que recordemos que el Señor le dijo, esta tierra te daré, pero hablando de Canaán, ¿ya? Por lo tanto, no había posibilidad de que Isaac viajara a este lugar. Esta mujer sí o sí se tenía que ir con estos hombres, ¿ya? Eh, con esto, hermano, ya por la hora para ir terminando, no sé si vamos a finalizar entonces. El 60, recordemos que también le dicen, hermana nuestra, sé madre de millares. Ese punto igual es importante, yo lo subrayo porque ellos sin saber las promesas que habían caído sobre Abraham, estos hombres la bendicen y de alguna manera profetizan o respaldan la promesa que el Señor había hecho a Abraham, porque iba a venir una descendencia de Abraham, ¿ya? Y acá le dicen los hermanos, ser hermana de millares. Y luego vemos que esta mujer dice que sí, estos hombres toman a la mujer, ¿cierto? Y van de vuelta, de regreso. En el 62 dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, que también se puede traducir o ver que él estaba orando en el campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, todo lo que acabamos de ver acá, hermano, y el hombre, este siervo, lo vuelve a contar a Isaac. Y dice, y la trajo en el 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Recordemos que Sara había fallecido 3 años antes, y eso de que Isaac trae a esta mujer a la tienda de su madre, la estaba posicionando en un lugar, ¿ya? Porque recordemos que anterior a ella había una matriarca, en este caso, que era Sara. Ahora Isaac, que es con quien sigue aquí esta descendencia,
toma a esta mujer y la pone y la lleva ahí a la tienda de su mamá. Entonces, esta es una linda historia, hermano, porque dice que él amó a su esposa y finalmente, podríamos decir, fueron felices por siempre, ¿ya? Pero acá para respaldar entonces, o ya con esto sí termino, em, también se puede ver aquí un tipo de sombra, ¿ya? Porque no vamos así a alegorizar esta historia, pero sí se puede ver una especie de sombra. Y cuando uno hace un estudio de esta historia, así lo plantean, que Abraham podría estar representando a Dios Padre, Isaac a Cristo, que este Eleazar podría representar al Espíritu Santo y esta novia es la iglesia. ¿Ya? Acá se pueden ver puntos más profundos aún, que por el tiempo no los vamos a alcanzar lamentablemente a ver, em, pero sí en todo esto nosotros podemos ver cómo hay una obra completa de principio a fin del Señor. Más bien es una obra continua que el Señor traía desde Abraham, ahora viene a Isaac, ¿cierto? Y cada una de las cosas que aquí pudimos ver, no sé si ustedes lo pudieron ver o no, pero todo fue movido por Dios. Acá no hubo intervención humana en nada, ¿ya? Así tal cual como Abraham salió en un principio de la tierra sin saber nada, este hombre también hace lo mismo, sale sin saber cuál iba a ser la mujer. Había una gran responsabilidad sobre este varón, hermano, porque tenía que traer una esposa, o sea, de él dependía, por así decirlo, la elección, ¿ya? Pero qué mejor decisión de este hombre que abandonarse en Dios, para que este hombre, para que Dios, perdón, obrara y él en el fondo fuera confirmando, ¿ya? Em, Después le voy a mandar otros versículos que nos quedaron ahí como en el tintero, ¿ya? Pero como les digo, por la hora no se los voy a poder comentar, ¿ya? Igual, hermano, esta historia, como les dije, es bastante larga, tiene 67 versículos. No los pudimos desarrollar uno a uno, ¿cierto? Pero sí pueden quedarse con estos roles importantes, ya los que nombramos en un principio. Las cualidades que esta novia tenía, ¿cierto? El rol de este siervo que cumple y de qué manera responde esta novia a esta petición que se le hace o a esta invitación que se le hace, ¿cierto? En la que ella no sabe, o sea, lo deja todo, es como arriesgarse, ¿cierto? Dejando todo por algo que ella no había visto. Em, Vamos a dejar entonces hasta acá por la hora del estudio. No sé si alguien quiere opinar algo, comentar algo. Me gustó mucho esa comparación que se hizo de que Rebeca tuvo que dejarlo todo, parentela, todo, tierra, igual como lo hizo Abraham. Estuvo buena esa comparación, no la había visto. Muy buena, muy buen estudio. Gracias ahí, hermano Antonio. No sé si, Pastor, Yo, Dios mío. ¿usted prendió el micrófono? Perdón. Es que iba a decir algo y después me arrepentí. Iba a decir que el Antonio es fan número 1 ahí, pero yo iba a agregar que también, sin forzar el texto, esta historia es una clara ilustración de Cristo en la iglesia también, que para una próxima ocasión quizás también podríamos repasar esa parte, como Sí, Rebeca deja todo y nosotros también. profundizarlo, ¿Ah? profundizarlo. Sí, nosotros también somos llamados a dejarlo todo y a ir tras Mire, Cristo. mire, ya que usted dijo eso, solo para terminar, hermano, saque su lápiz de nuevo, pero anote, tengo aquí el versículo Lucas 14:33, que habla de lo que Pastor acaba de mencionar, y Gálatas 2:20, en el que precisamente se hace así este llamado, de dejarlo todo por Cristo. ¿Ya? En el fondo es Cristo y la iglesia. Nosotros también somos llamados a eso, a dejarlo todo, todo por Cristo. Vida pasada, familia, pariente, todo. Todo se tiene que dejar, es una nueva vida. Y en este caso, quien sigue al esposo es ella, es Rebeca. ¿Ya? Y quien sigue al esposo para continuar con esta promesa de Dios, en el fondo, quien se une en una sola carne a este hombre, que también podríamos verlo de este punto de vista en los mismos versículos que acabo de dar, de cómo Cristo y la iglesia también son uno. Entonces,
De esta misma forma es como Rebeca deja todo por seguir a su esposo y claro, esto tiene más profundidad aún. Y ahí también ver cómo es Abraham quien busca esposa para Isaac, que en el fondo es una imagen, sin forzar el texto, de el padre escogiendo y buscando una esposa para su hijo. Sí. Sí, por eso, hermanos, la elección está tan minuciosa, dirigida y casi ni dependiente de este siervo. Pero sí tenía que verse ciertas cualidades en esta mujer, que acá la vimos a grandes rasgos como en una persona, como en una mujer, o en un ser humano. Pero también nosotros sabemos que la iglesia tiene que tener ciertas cualidades también. Entonces, sí está bueno para poder, yo creo, reforzar, y de hecho creo que sí se podría continuar quizá dándole un poquito más a este texto porque es muy largo y ahí se podría leer un poquito más a lo mejor el detalle de este relato que también ahí se repite, es curioso que se repita, el hombre habla lo mismo, entonces para seguir avanzando en eso. No sé si alguien más quiere decir algo, ¿no? Sí, sí. Lo que hablaba el pastor sobre ver a Rebeca, así como dejándolo todo por ir hasta su esposo y cómo uno ve al Señor Jesucristo ahí. Mm, Y es maravilloso ver en el Antiguo Testamento a Cristo, y de hecho eso se cumple en la misma Biblia. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor hablaba del Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento aún no estaba escrito, entonces es maravilloso ver a Cristo eh, en toda la Biblia, en toda la palabra. Es maravilloso verlo a Él y ver que todo apuntaba a Él. Él es el centro de todo. Así que la felicito, hermana Camila, un maravilloso estudio. amén. Y solo agregar ahí que también en Lucas 24:45, cuando el Señor después de la resurrección se aparece a los discípulos, hace un ejercicio similar, le abre el entendimiento a estos discípulos para que comprendan las escrituras, les abre el entendimiento y en el fondo les abre el entendimiento para que comprendan que las escrituras hablan de Él, Sí, hablan de Cristo. Entonces Cristo es el tema central de toda la Biblia, es el hilo de sangre que llaman algunos, el hilo de sangre que va desde Génesis, este hilo teñido con sangre, hasta Apocalipsis. amén. Sí. Bueno, hermano, eso, muy buen tema. Ahí estúdienlo también en su casa. Ustedes saben que estos son solamente ahí y uno le da un poquito porque por la hora no se puede más, pero es hermosa esta historia, así que los invito a que vuelvan a leer ahí en las casitas el capítulo 24 de Génesis y que ustedes, hermano, sumérjanse ahí en la escritura. Vayan, destaquen, rayen, ahí lo que sea, vayan ahí, el Señor les va a ir mostrando y van a ver cosas maravillosas en todo esto. Así que bueno, una vez más los animo y por otra parte, como ya cerramos los dos estudios, también les doy gracias por la participación a todos, muy comprometidos, cada vez hay más gente, bueno, igual ahora se bajaron un poquito del otro estudio, pero no importa, siempre se ve la buena disposición de ustedes y hermano, eso se agradece. Em, Así que eso, vamos a orar, no sé, le puedo pedir a mi hermana Ángela que pueda orar por todo para finalizar. Amén. Bendito Dios, en esta hora, mi buen Padre Celestial, seguimos en su presencia a través de su amado Hijo Jesucristo. Le damos toda la honra y la gloria a usted, mi Señor. Le damos las gracias, Padre Celestial, por este día viernes, Señor amado, en el cual finaliza una semana, Padre Celestial, que podemos decir hasta aquí usted nos ha ayudado, mi Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por tu hijo Antonio, por tu hija Camila, Padre amado, que han dispuesto de su tiempo, Padre Celestial, para enseñarnos, Padre Celestial, para compartir con nosotros lo que ellos han aprendido por gracia. Ellos también lo dan, Señor amado, a nosotros, a los pequeñitos, a los que aún no tenemos tanto conocimiento de su palabra, Señor. Bendito Dios, y en esta hora, mi buen Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a seguir escudriñando las escrituras por sí solitos también, Señor amado, que podamos, ¿no es cierto?, ver los videos también que quedan grabados, Señor amado, porque como decía nuestro hermano Antonio, a lo mejor a veces es harta materia, pero es necesaria, Señor amado, y tú danos la inteligencia, la sabiduría, Señor, para que nosotros podamos aprender cada día más y más de tu palabra, Señor, porque es necesario,
cuando le hablemos a las personas en la calle, en algún lugar donde veamos necesidades, Señor, debemos hablarle por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que convence de pecado, Señor, porque tu palabra es la luz, Señor, para este mundo, Padre Celestial. En esta hora, mi Señor, yo te pido, Señor, que tú bendigas a tu hijo Antonio, tu hija Camila, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, siga usted dándole más y más conocimiento, más sabiduría, Señor, en su palabra, y a nosotros, Padre amado, también a nosotros los alumnos, ayúdenos usted, mi Señor, a que seamos obedientes, a que seamos estudiosos, Señor. Padre amado, que ninguno de mis hermanos se sienta avergonzado de pronto si se equivoca, Señor, o porque no supo responder a alguna pregunta, Padre Celestial. Estamos aquí para aprender, Señor amado. Y bueno, mi Señor, de a poquito vamos a ir saliendo de la ignorancia, Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor amado, por tu amor, por tu misericordia, Señor. En tus manos, Señor amado, dejo todas las cosas, Señor. Te pido, Padre amado, para que tú nos sigas esforzando a cada uno de nosotros, Señor, que lleguemos hasta cuando tú quieras, Señor amado, que lleguemos con nuestros estudios, Señor amado, y ayúdanos a ser perseverantes, Señor. Bendito Dios, te doy gracias, Dios mío, por este día viernes, Señor. Te doy gracias, Padre amado, porque puedo ver a mis hermanos, Señor, creyendo que ellos tuvieron un buen día, una buena semana también, mi Señor. Bendito Dios, gracias te doy por todas las cosas, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, y en tus manos, Padre Celestial, dejamos todas las cosas, y esta noche y el día de mañana, si es tu voluntad, Señor, todo lo dejamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano. Gracias.